Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección estaremos en el capítulo 10. Y en esta lección y en este capítulo, el capítulo 10, es aquí donde se nos presenta la tabla de las naciones. Es una lista de las naciones que vinieron después del tiempo de Noé y el diluvio por los tres hijos de Noé. Así que el capítulo 10 es un capítulo importante porque se nos habla de la historia del ser humano después del diluvio. En otras palabras, ¿qué sucedió después del diluvio? ¿De dónde vinieron las naciones que vemos hoy en día? Vinieron principalmente de los tres hijos de Noé después del diluvio, ¿verdad? Como mencionamos en la lección pasada, todos los seres humanos podemos trazar nuestra ascendencia a los tres hijos de Noé, ya que, pues, ellos fueron los únicos quienes vivieron, quienes sobrevivieron el diluvio que Dios envió. Así que toda la humanidad viene de Noé y de sus tres hijos. Así que en este capítulo 10 se nos va a hablar de sus tres hijos y algo de sus descendientes. Ahora, nosotros no queremos ver todo el capítulo 10, pero sí me gustaría resaltar algunos puntos que son importantes, ya que en este capítulo hay varias cosas que nos indican, ¿verdad?, que es un capítulo importante. Principalmente hay tres razones por qué este capítulo es importante. Así que me gustaría ver estas tres razones. Pero primero me gustaría ver algo de los nombres que se mencionan aquí. Y como digo, no lo vamos a ver todo, porque normalmente cuando llegamos a una lista de nombres en la Biblia, no nos gusta leer cuando se nos dice, ¿verdad?, que este hombre fue el padre de este fue el padre de el otro hijo y este fue el padre de aquel, ¿verdad? No nos interesan muchas veces la lista de nombres y normalmente repasamos o más bien saltamos esa parte en el texto bíblico, pero es importante ver, hermanos, que cuando se nos presentan listas de nombres, como tenemos aquí en el capítulo 10, esto es hecho por una razón. Son textos importantes y queremos ver por qué Dios piensa que este pasaje, este texto, es importante, ¿verdad? Y como digo, vamos a ver tres razones especiales, pero primeramente me gustaría ver algo de los nombres que se mencionan aquí. Así que vamos a comenzar y creo que podemos dar un repaso de lo que vemos aquí sin tener que leer todo el texto. Vamos a resaltar las partes más importantes. Primeramente, si vamos al texto en el verso 1, el escritor nos dice que las generaciones de los hijos de Noé fueron según sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y estos tres hijos de Noé tuvieron hijos, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice el verso 1. A quienes nacieron hijos después del diluvio. Y esta es la parte clave en este mundo nuevo, después del diluvio. Es donde se ve la multiplicación de las familias y finalmente el crecimiento de las naciones, ¿verdad? Pero de estos tres hijos de Noé. En los versos 2 al 5 se nos habla de el primero que se menciona, el hijo llamado Jafet. Este es uno de los tres hijos de Noé, ¿verdad? Y se nos habla de sus hijos, pero no hay muchos detalles. Y esto es interesante porque cuando vemos los otros dos hijos de Noé, hay muchos más detalles que se nos dicen de ellos, pero acerca de Jafet se menciona que él tuvo 7 hijos y luego vemos los descendientes de Jafet, pero brevemente, ¿verdad? Versos 2 al 5.
Pero cuando llegamos al verso 6, vemos los hijos de Cam, el segundo hijo mencionado en esta lista de Noé. Ahora, recordamos lo que ya vimos. Cam fue el hijo quien entró a la tienda de Noé y lo vio desnudo. Recuerdan tal vez la lección pasada, cuando vemos que Cam entró a la tienda de Noé. Noé estaba ebrio y estaba dormido. Y Cam vio su desnudez. Y luego Noé pronunció una maldición o un castigo, un juicio sobre Cam y sus descendientes por esa acción que él hizo de ver a su padre desnudo. Y recordamos también que en esa ocasión él salió y le dijo a sus otros dos hermanos, Jafet y Sem, los que son mencionados aquí, acerca de la desnudez de su padre. Estos otros dos hijos fueron los que entraron y cubrieron a su padre sin verlo. Las acciones de Jafet y de Sem son resaltadas como acciones buenas, apropiadas. Pero las acciones de Cam fueron maldecidas, ¿verdad?, por Noé. Así que este hijo Cam es el enfoque, sus descendientes del verso 6 y en adelante. Y también igual de importante e interesante también es que esta sección de los hijos de Cam toma una gran parte del capítulo 10. Hay muchos detalles de los hijos, los descendientes de Cam. El verso 6 hasta el verso 20, ¿verdad? 14 versos que se prestan para hablar de los descendientes de Cam. Otra vez en contraste con los hijos de Jafet, que se mencionaron en 3 versos, el verso 2 al 5, ¿verdad? Entonces hay mucho más detalle aquí. Y hay algunas razones por esto, pero quiero llamar nuestra atención, hermanos, a 2 de los hijos de Cam. Verso 6 dice, y los hijos de Cam fueron Cus, Mitzraim, Phut y Canaán. Y luego se comienza a hablar más de estos hijos, ¿verdad? Pero solo quiero mencionar la importancia de 2 de estos hijos. Primeramente, Mitzraim, el segundo que es mencionado en el verso 6. Mitzraim es el nombre hebreo para Egipto. En otras palabras, Mitzraim es Egipto. Y se nos puede ver, o podemos ver, mejor dicho, que los egipcios descienden de este hijo de Cam, ¿verdad? Los egipcios. Mitzraim es la nación de Egipto. Muy importante, vamos a volver a este punto en un momento. Pero también miren el último nombre, el último hijo de Cam, quien es mencionado en esta lista en el verso 6, quien es Canaán. Canaán es el padre de los cananitas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los cananitas? Bueno, estos son los que habitan la tierra que Dios le va a dar a los hebreos, a los israelitas. ¿Recuerdan la tierra de Canaán? Ahí era donde estos descendientes fueron establecidos, en esa tierra que Dios le va a dar a los israelitas más adelante. Entonces, por esta razón, estos 2 hijos de Cam, Mitzraim, quien habla de Egipto, y Canaán, quien va a ser el padre de los cananitas. Por esto es importante, ¿verdad? Estos 2 hijos nos hablan de estos 2 grupos que vamos a ver en el resto de Génesis. Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, los israelitas, va a pasar 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces es importante ver que Cam es el padre de los egipcios. Y también es el padre de los cananitas. Una vez más, cuando Dios trae a su pueblo
a la tierra prometida, es la tierra de Canaán. Entonces, cuando los israelitas entran a la tierra de Canaán, están entrando a la tierra de estos descendientes de Canaán, el hijo de Noé, Cam, ¿verdad? Entonces, en esta lista de los hijos de Cam, lo que estoy diciendo es que es importante ver los dos mencionados, Mitzrayim, quien es los egipcios, y Canaán, quien es el padre de los cananitas, ¿verdad? Esto va a ser importante en el resto de la historia de Génesis. Ahora, cuando llegamos pues al verso 21 del capítulo 10, se nos habla de los hijos de el otro hijo de Noé, Sem. Y cuando vemos ahí, miremos lo que dice el verso 21. También dice, le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ahora, dos puntos importantes que debemos resaltar. Aquí se nos dice que Sem es el hermano mayor de Jafet. Y esto es importante ver porque de los tres hijos de Noé, Sem es el mayor. Jafet es el segundo y Cam, si recuerdan, es el menor. El texto más antes que vimos en el capítulo 9 nos dice que Cam era el menor. Y este texto, el verso 21, nos dice que Sem es el hermano mayor de Jafet. Entonces, los tres hijos de Noé, Sem el mayor, Jafet el segundo y Cam el menor, ¿verdad? Y si vemos también el verso 21 dice que este Sem, el hijo de Noé, fue el padre de todos los hijos de Eber. Ahora, Eber es el nombre de los hebreos. La palabra hebreos viene de este nombre, Eber. Entonces, Eber va a ser el padre de los hebreos, también conocidos como los israelitas. En otras palabras, Israel, el pueblo de Dios, desciende de Sem, el hijo de Noé. Entonces vamos a recordar, de Cam vienen dos grupos de personas que van a ser importantes en el resto del texto de Génesis, ¿verdad? Los egipcios y también los cananeos. Ellos descienden de Cam, como ya hablamos. Los israelitas, el pueblo de Dios, los hebreos, descienden de Sem, como dice aquí el verso 21, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los israelitas? Vienen de la línea de Sem, el hijo de Noé. Ahora, con esto también va a ser importante el verso 22. De Sem vienen varios hijos. Y quiero llamar su atención al que es mencionado en número 3. Verso 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. El tercero mencionado, Arfaxad, es quien engendró, verso 24, a Sala, y Sala engendró a Eber. Entonces, conectando todos estos puntos juntos, Sem es el padre de Arfaxad. Arfaxad es el padre de Eber, y Eber es el padre de todos los israelitas, ¿no? Ahora, estos nombres, Arfaxad, del verso 22, también es mencionado en la línea de Jesús en Lucas capítulo 3, verso 36. Entonces, escriban ese pasaje por un momento ahí en sus notas
Y miran que cuando la descendencia, o mejor dicho, la ascendencia de Jesús, cuando se traza la línea de Jesús en Lucas, en su Evangelio, capítulo 3 y el verso 36, él está en la línea de Arfaxar, en la línea de Eber, en la línea de Sem, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta línea, estamos viendo la familia, los ascendientes humanos en la línea de Jesús. Y por eso es importante ver este detalle aquí. Entonces, esta línea de Sem va a ser la clave y la que vamos a querer ver en el resto de el libro de Génesis, porque de ahí vienen los hebreos, como hemos mencionado, ¿no? Ahora, últimamente pues, el verso 31 y el 32 es un punto que queremos ver. Dice el verso 31, si gustan leer el texto conmigo, la última parte del capítulo 10. Dice que estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y el verso 32, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, ahí en ese último verso nos dice, ¿verdad?, que el propósito de este capítulo 10 es hablarnos de dónde vinieron las naciones después del diluvio, ¿no? Todas las naciones, todos los seres humanos vienen de estos tres hijos de Noé. Ahora, como ya mencionamos, el propósito especial del capítulo es de ayudarnos a ver de dónde vienen tres grupos importantes. Los israelitas que descienden de Sem, número 1. Los egipcios que descienden de Cam y los cananitas que también descienden de Cam. Estos tres grupos, los cananeos, los egipcios y los hebreos, van a ser, bueno, de los que se nos habla en el resto de Génesis. Y por eso este capítulo 10 es importante. Esa es una de las razones por qué este capítulo 10 queremos ver su importancia, ¿verdad? Porque nos presentan estos tres grupos, de dónde vienen. Y como digo, estos tres grupos van a ser el resto del enfoque del libro de Génesis. Así que es importante para el escritor decirnos de dónde vienen, porque el resto de Génesis va a hablar de los egipcios, de los cananeos y de los hebreos o los israelitas. Esa es razón número 1. Otra vez, nos presenta el enfoque de estos tres grupos que veremos en el resto de Génesis. Pero otra razón por qué este texto es importante también es porque nos presenta la historia de todos los seres humanos, ¿verdad? Como ya hemos hablado, cómo se desarrollaron las naciones después del diluvio. Y esa es razón número 2 por qué este texto es importante. Nos demuestra la historia de cómo se desarrollan las naciones después del diluvio, ¿verdad? Porque después del diluvio comienzan a crecer los seres humanos y las naciones, ¿verdad? Y por eso el capítulo 10 es importante, nos enseña, ¿verdad?, cómo se desarrollan las naciones, de dónde vienen las naciones. Y la última razón, y tal vez creo, hermanos, la razón más importante de por qué el capítulo 10 es importante, es porque esta lista de las naciones nos demuestra la gran bendición de Dios para con todas las naciones después del diluvio. En otras palabras, el capítulo 10 es importante porque resalta cómo Dios bendice a todas las naciones, cómo Dios
les ayuda a crecer, a desarrollarse. Todas las naciones gozan de la bendición de Dios, ya que Dios es el creador de todos los seres humanos. Para Él, todas las naciones son importantes. Así que el capítulo 10 nos ayuda a ver de que Dios les bendice para que se multipliquen todas las naciones. Y por eso digo, resalta, en fin, la gran bendición de Dios. Dios ama y Dios quiere bendecir a todas las naciones. Y por eso vemos esta tabla de las naciones, o de dónde vinieron las naciones después del diluvio. Así que estas tres razones, hermanos, creo son importantes para ayudarnos a ver que el capítulo 10, sí, debemos considerarlo. No tal vez leyendo cada nombre que se menciona, aunque no hay nada mal con eso, pero más bien estos tres enfoques que hemos mencionado. Una vez más, para terminar, el texto es importante porque nos ayuda a ver la historia de los seres humanos después del diluvio, cómo se desarrollaron las naciones. Número 2, nos presentan los tres grupos claves que vamos a ver en el resto de Génesis: los egipcios, los hebreos, los cananeos. Y tercero, como acabamos de mencionar, resalta la bendición de Dios para con todas las naciones. Dios les ayuda para que se desarrollen, para que se multipliquen, para que crezcan todos los habitantes de la tierra. Así que para esta lección vamos a dejar aquí, y en la próxima lección pues seguiremos adelante con el capítulo 11. Espero, hermanos, que sean bendecidos, que el Señor esté con cada uno de ustedes, como siempre decimos por aquí. Gracia y paz.